Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás, Félix? ¿Y cómo están ustedes, internautas anónimos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a su emisión de este curso de comunicación. El día de hoy culminamos ya con el pequeño apartado de semántica que veníamos explicando desde el tema de los sinónimos. Hoy lo terminamos tratando el tema de la antonimia y la polisemia. Y pues bueno, si tienen algún comentario hasta ahorita de cómo les haya parecido la sesión anterior, me encantaría pues escucharles, saber qué es lo que piensan, cómo se podría eh, complementar mejor la información y la explicación. Y sin más dilación, pues vamos a empezar con el tema de la antonimia y la polisemia. Yo creo que el ejercicio que habíamos planteado la vez anterior, que consistía en revisar la definición que nos propone el curso, creo que es un ejercicio bastante interesante, así que vamos a intentarla, ¿no? La definición de antónimos que nos ofrece el curso es que los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado contrario u opuesto la una con la otra. Aquí podemos ver que, pues de nuevo, este énfasis en la palabra como, digamos, como elemento atómico, digámoslo así. Y en realidad, pues ya nos hemos quejado de ese aspecto. A mí no me gusta de repente quejarme demasiado, simplemente hacer las observaciones y ya, ¿verdad? Y en realidad a esta definición no habremos de añadirle o sustraerle nada. Yo hasta este punto es bastante suficiente. Sin embargo, habríamos de hacer algunas precisiones de cómo se generan estas relaciones de oposición. Yo pienso que ya para este punto es un poco, o sea, a diferencia de la sinonimia, requiere un poquito más de contexto en las palabras. Ya no solo hablamos, yo pienso que no solo hablamos del sentido, sino también un poco de la referencia, es decir, de la cosa misma a la que estamos aludiendo, que es a este elemento esencial que lo hace ser lo que es. ¿Qué es lo que hace un padre ser un padre? ¿Qué es lo que hace un hijo ser un hijo? Estas cuestiones que no se dicen en la palabra, sino que se sobreentienden en la palabra. Entonces, bueno, a esto creo que se le llama implicaciones dentro de la semántica. Sin embargo, pues vamos a continuar con esta definición que nos proponen y pues aquí ya hace una precisión muy interesante que creo que también aplica para los sinónimos y habla acerca de las categorías gramaticales o categorías lexicales. Precisamente tenemos muchísimas palabras en el diccionario, por ejemplo, bueno, pero específicamente en el español. Entonces lo que hablamos con lo que decimos cuando hablamos de categorías gramaticales o lexicales es cómo se pueden agrupar esas palabras en función de la relación que pueden tener. Entonces, bueno, aquí simplemente es algo que ya hemos visto, creo que desde primaria, los sustantivos, los adjetivos, los verbos o los adverbios, ¿no? Entonces aquí tenemos esta lista de en dónde se puede presentar la antonimia y yo creo que también aplica para la sinonimia. Ahora bien, tenemos aquí algunos ejemplos y podemos notar claramente que es bastante sencillo la manera en la que nos lo plantea, rápido y lento, blanco y negro, feliz, triste, grande o pequeño. Sin embargo, conforme vayamos haciendo las precisiones pertinentes, veremos que las cosas quizás no sean tan sencillas como poner dos objetos uno frente al otro y decir que son antónimos. Veremos que hay diferentes tipos de antonimia y que es muy importante ser capaz de reconocerlas. Honestamente, yo creo que sí tiene muchísima importancia el saber reconocerlos, porque sobre todo ahorita hay un término que me intriga mucho, honestamente no lo he investigado tanto, le llaman infodemia, ¿no? Precisamente demia, bueno, lo tendremos, bueno, yo lo asocio con este asunto de la pandemia, no estoy muy seguro de qué es lo que signifique, pero tengo entendido que es como una situación en la que la información de alguna forma llega a enfermar
o la difusión de la información es efectuada de una forma medio enfermiza, ¿no? Entonces, en este concepto de la infodemia, yo creo que es muy importante tener muy presente las relaciones de los antónimos, sobre todo porque hay un ejercicio, una falacia, y una falacia es un error en el pensamiento, específicamente en la lógica. Y yo no considero que castigar los errores sea algo necesario. Los errores se cometen y pues uno aprende de ellos. Sin embargo, hay personas que cometen errores de forma voluntaria y ahí es donde yo creo que sí es importante tener estas nociones de lógica comprendidas en los antónimos como para poder evitar caer en vicios del pensamiento que puedan perjudicar a otras personas, sobre todo usualmente en estas oposiciones tan dicotómicas, blanco y negro, usualmente, vamos, que tal cual podemos identificarlo con cierto dejo de racismo. Vamos, que esto es realmente un asunto lingüístico, pero escala y si bien no hay que hacer bueno, al menos yo pienso que no hay que hacer como una distribución tan directa de distinguir un racismo en simplemente la distinción de que esto es blanco y esto es negro. No pienso que deba de pensarse de esta forma, sino simplemente tenerlo en cuenta cómo puede escalar la forma en la que oponen ciertos conceptos si no consideramos estas nociones más complejas de los antónimos. Ahora bien, vamos a la definición que nosotros proponemos, que únicamente añadimos esta variabilidad que existe en torno a cómo se pueden oponer los significados de las palabras. Tenemos 4 ejemplos más que 4 ejemplos, 4 principales categorías: los antónimos binarios, los antónimos de incompatibilidad múltiple, los antónimos inversos y los antónimos de grado. Comenzando por los binarios, pues es precisamente lo que les comentaba. Blanco y negro, por ejemplo, se consideran antónimos binarios porque son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Un píxel o una foto que es negra no puede ser blanca. Es imposible. Si existe lo negro, no existe lo blanco, y si existe lo blanco no existe lo negro. En términos pictóricos hay que entenderlo. Un ejemplo mucho menos problemático y quizás no tanto, el asunto de lo verdadero y lo falso. Algo o es verdad o no lo es. Es verdad, es verdadero o es falso. A eso se refiere con que es mutuamente excluyente. Agotan entre ambos todas las posibilidades. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos referimos con antónimos binarios. Y los antónimos de incompatibilidad múltiple vienen derivados de los antónimos binarios. Estos antónimos de incompatibilidad múltiple suceden cuando tenemos, podríamos decir, 2 pares de antónimos binarios que se combinan entre sí para generar un sistema de palabras. Lo podemos ver de forma más específica en esta tabla. Precisamente aquí dice, a veces los antónimos binarios diferentes pueden combinarse en un conjunto de predicados para producir un contraste a 4 bandas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo masculino y lo femenino. Hablaremos específicamente de género lingüístico, no nos estaremos refiriendo a cosas más complejas de la vida social. Y también tenemos este criterio de la edad, lo adulto o lo no adulto. Lo dejé como no adulto, pero bien podríamos pensarlo como infantil, o sí, podríamos dejarlo así, adulto o infantil. Estos dos son antónimos, son antónimos binarios. Alguien que es un niño no puede ser un adulto. Fisiológicamente, cronológicamente, es imposible que sea un adulto. Dentro del género lingüístico, de nuevo, algo que es masculino no puede ser femenino y viceversa, ¿no? Entonces, los antónimos de incompatibilidad múltiple se refieren a cuando se combinan estos antónimos y generan alguien que es masculino y es un adulto, le decimos señor. Alguien que es masculino y es un niño, le decimos un chico o un niño tal cual.
Algo que es femenino y es adulto le decimos señora, algo que es femenino y no es adulto le decimos chica, ¿ok? Entonces aquí podemos ver diferentes formas en las que este sistema de tal cual de 4 bandas, se puede relacionar de forma antonímica. En diferente grado, porque señor y chico son antónimos en función de la edad, pero señor y chica son antónimos en función de 2 criterios, en función de la edad y en función del género lingüístico. Entonces ahí es donde digo que se vuelve un poquito más complejo este tema de los antónimos. Algo que se me olvidaba mencionar es que no, en los ejercicios que estaremos trabajando no les exigiré, bueno, no te exigiré, Félix, que identifiques cuál es el tipo de antónimo que está sucediendo. Simplemente lo planteo precisamente para que lo tengan en conocimiento y pues puedan identificar estas posibles falacias o estos posibles errores lógicos, tanto en su redacción como en la redacción de otras personas y discursos políticos. Esto se puede aplicar para muchas áreas muy, muy trascendentales. Entonces, continuando con los antónimos, ya hemos terminado los antónimos de incompatibilidad múltiple y venimos a algunos que son también un poquito más complejos, que son los antónimos inversos. Y bueno, los antónimos inversos, hasta este momento simplemente habíamos establecido sustantivos, ¿verdadero o falso? Estos sustantivos eran independientes, eran mutuamente excluyentes, o existía uno o existía el otro. Sin embargo, cuando hablamos de antónimos inversos, estamos hablando de 2 palabras que no solo no son mutuamente excluyentes, sino que se necesitan la una o la otra para poder existir como concepto. El concepto de padre es imposible de entender si no entendemos el concepto de hijo, porque el padre trasciende, bueno, el padre se reproduce en el hijo y el hijo hereda del padre, ¿no? Si no existe el hijo, el padre no puede ser padre porque no existe algo en lo que se reprodujo. Y en cambio el hijo, si no tiene padre, pues nunca pudo haber nacido. Entonces no tiene posibilidad de existencia. Entonces a esta relación es a la que le podemos llamar antonimia inversa. Esto quizá puede ser complicado en estos términos, digamos, reproductivos, pero si hablamos de unos términos más cotidianos, quizá puede quedar mucho más entendible. El vender y el comprar está estableciendo la relación entre 2 personas, que es inversa. ¿Por qué? Porque si yo te vendo algo, yo te estoy entregando a ti un producto y tú me estás entregando dinero. Sin que tú me entregues ese dinero, yo no te puedo entregar el producto porque ya no estaría haciendo ninguna venta. Yo te estoy vendiendo a ti. X está vendiendo a Y y Y le está comprando a X. Si podemos articular esta lógica con un par de palabras, eso significa que ese par de palabras son antónimos inversos. Tal cual. Entonces, prosiguiendo, tenemos a los últimos tipos de antónimos, que son los antónimos de grado. Y aquí es interesante porque aquí entramos con cierto concepto de relatividad. Y precisamente se refiere a que es las palabras que estamos tratando de identificar o reconocer como antónimos o sinónimos ocupan los extremos opuestos de una escala continua de valores. Particularmente con la temperatura creo que se puede entender bastante bien. El calor que pudiera llegar a sentir un esquimal, alguien que vive en climas muy gélidos, o sea, muy fríos, al calor que pudiera sentir alguien que vive en la playa, es una cosa totalmente distinto, ¿no? Sin embargo, seguimos utilizando estos conceptos de está muy frío o está muy caliente, calor y frío. Son estos 2 conceptos antónimos que dependen de cuál sea tu percepción dentro de esta escala continua que es la temperatura. Un ejemplo yo creo que bastante claro está el hecho de
por ejemplo, yo cuando estoy cocinando o estoy cerca de mi madre cuando cocina, pues, no sé, por ejemplo, ella puede agarrar o voltear las tortillas, punto que ella puede voltear las tortillas y no se quema, ¿no? Y de repente yo lo intento hacer y yo me quemo y ella dice, no, pues no está caliente, o incluso con la comida, a ella le gusta comer la comida muy caliente y cuando ve cómo lo estoy comiendo yo me dice, no, es que eso está muy frío. Entonces sí me entienden que los antónimos de grado tienen esa particularidad. Los antónimos de grado tienen esa particularidad. Varía, es relativo a quien está percibiendo la cuestión. Ahora aquí tenemos algunos ejercicios para tratar de reconocer los antónimos binarios. Pues básicamente eso se ha extraído de nuevo del curso de semántica del cual les he hablado. Y pues bueno, pues les voy a dejar aquí tiempo para que contesten. ¿Cuáles dirían usted, sin pensarlo dos veces, que son los opuestos de las siguientes palabras? Caliente, ya lo habíamos mencionado. Grueso, comprar, también ya lo habíamos mencionado. Prestar, masculino, muerto, cena, líquido. Se los dejo para que lo contesten, ¿vale? Ahora vamos a otro ejercicio, que son identificar cuáles son expresiones inversas. Este está bien divertido, ¿no? Pues vamos, debajo o encima. Acuérdense de la regla. Si algo está debajo, si mi teléfono está debajo de la mesa, perdón, voy a reinterpretar esto. Acuérdense que lo que les decía, que para poder identificar si los antónimos eran inversos necesitaban utilizar como que esta reglita. Decir la misma frase, pero empezando por el objeto o la persona con la que terminamos en la anterior oración. O sea, sí, básicamente tal cual, tratar de invertir la oración y ver si tiene el mismo sentido. Si mi teléfono está debajo de la mesa, eso querría decir que la mesa está encima de mi teléfono siempre. Hagan ese ejercicio para el resto de palabras y determinen si es una expresión inversa o no. ¿Ok? Ahora finalmente tenemos aquí otro ejercicio. Este es un ejercicio un poco más divertido. Bueno, esto te lo voy a pasar a ti, Félix. Hay una disculpa para quienes nos ven de forma anónima. Pero sí, básicamente es revisar el crucigrama. Revisar el crucigrama y pues sí contestarlo. Aquí de repente está medio raro por los números, pero pues sí, nada más es cuestión de identificar los números bien. Pues sí, across se refiere a horizontal y down se refiere a como a vertical, ¿vale? Sí, sí, nada más te pediría que lo imprimieras o algo por el estilo, lo llenes y pues ya me mandas una foto, y así se arma, yo creo, Félix. El Félix, sí. Y bueno, ok. Pues hasta ahorita, pues esos son, recuerden, ya terminamos el tema de los antónimos. Entonces, sí, tenemos que los antónimos son palabras que se oponen, que son contradictorias o en oposición a su significado. Sin embargo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que esa oposición se puede efectuar de diferentes maneras. Ahorita revisamos que eran 4. Binarios, incompatibilidad múltiple, inversos y de grado. Nada más ténganlo en mente y ya hicimos algunos ejercicios. Si, en realidad en las actividades siguientes no van a tener mucha necesidad de utilizarlo, pero yo creo que en su vida cotidiana sí les va a ser bastante útil. Entonces volvemos ahora al asunto de la polisemia. Y aquí me van a decir que los engañé porque estoy hablando de polisemia y luego les metí otro concepto. Es un concepto, no es difícil, honestamente. Solo que es importante tenerlo en mente. Aquí vamos a hablar un poquito de etimología, lo que más me encanta. Pero bueno, estos dos conceptos y la polisemia
atendiendo al programa, son fenómenos que parten de un concepto también semántico que se llama ambigüedad. Y vamos a leer la definición que nos propone el manual de semántica. La ambigüedad es una palabra u oración que sucede cuando tienen más de un sentido. Una palabra u oración es ambigua cuando tiene más de un sentido. Si tiene dos o más sinónimos que no son, a su vez, sinónimos entre sí, entonces estamos hablando de polisemia. Sí, es tal cual. Bueno, al respecto de esta afirmación no estaremos como tratando mucho, solo, o sea, porque es un poquito complejo de entender, pues, pero solo diremos que yo lo interpreto de esta forma. Tenemos esta palabra. Esta palabra se puede parecer a esta y también se puede parecer a esta. Pero entre esta y esta no hay parentesco alguno, a pesar de que surgen de la misma palabra. Y esto yo creo que pues es muy entendible. Es decir, como decía, no hay ninguna palabra igual a otra. Entonces, siempre que utilizamos los sinónimos, nos estamos alejando, aunque sea un poquito, de la palabra que inicialmente usamos. Esto no viene siendo ningún problema porque usualmente tenemos el contexto, pero hay palabras que particularmente pueden generar esta confusión de ambigüedad, ¿no? Particularmente el asunto de la polisemia y homonimia, cómo se diferencian, tienen que ver con la relación que tienen estos sinónimos entre sí, si se parecen mucho o si de plano no se parecen en nada. Y esto también lo podemos entender con la etimología. Poli viene de muchos, seme, o semia, como ya les había comentado, de seminis, de la semilla, del sentido o del significado. Entonces, polisemia significa que tiene muchos significados, tiene varios sentidos. Exacto, perdón, no significados, sentidos. Y recuerden que el sentido está muy relacionado entre sí, tiene que ser estrechamente relacionados. En cambio, la homonimia, homo viene de igual y nimia posiblemente venga de nominis, del nombre. Y aquí lo único que dice es que tienen igual el nombre, no el sentido, no el significado, el nombre. Básicamente una palabra ambigua cuyos diferentes sentidos son distantes y no están relacionados entre sí. Hablamos de banco, en un banco que te sientas o en un banco en el que depositas tu dinero. Podemos hablar de, vamos a tapar esta cosa, o podemos hablar de un bote. Precisamente no me di cuenta que la vez pasada hice ese ejemplo sin pretenderlo. Un bote puede ser, incluso un bote, bueno, cuando dije que un bote era rápido, ¿no? Eso pudiera carecer de sentido, sin embargo, pues si pensamos en un bote como una lancha, un bote rápido sí tiene mucho sentido. Sin embargo, a lo que vamos aquí es que ese sentido de bote es un sentido totalmente diferente a el bote de agua, el bote que contiene el líquido para beber. Un bote que contiene un líquido en oposición con un bote que se usa para el desplazamiento, no tienen ningún punto de comparación, son cuestiones totalmente alejadas. Entonces, a esa relación le podemos llamar homonimia. En cambio, cuando hablamos de la Tierra como este planeta en donde vivimos, y también cuando hablamos de la Tierra como esta sustancia que recogemos del suelo, entonces ahí podemos decir que hay una relación de polisemia, porque ese suelo que nosotros recogemos es parte de la tierra y entonces existe una suerte de transitividad o bueno, una suerte de semejanza entre esos dos objetos, a pesar de que la referencia, es decir, la relación de la palabra con la cosa, de la lengua con el mundo, a pesar de que la referencia sea totalmente, bueno, sea diferente, no necesariamente totalmente diferente. Ahora bien, les voy a dejar aquí este ejercicio para que lo revisen. Vamos a leer las instrucciones. Decida si las siguientes palabras son ejemplos de homonimia o de polisemia. Velar, no poder dormir de noche.
en oposición o versus a que pertenece al velo del paladar. O sea, se refiere si lo buscan en el diccionario encontrarán que el velo del paladar es una parte que se encuentra dentro de la boca. Y cuando decimos que algo es velar, significa que ese sonido está siendo producido por esa parte de la boca, ¿no? Tenemos esta otra idea de velar, de no dormir, estar en vela, ¿no? Simplemente ahí escojan homonimia o polisemia. Bueno, a los siguientes les voy a dejar a ustedes que hagan el análisis de las palabras, ¿no? Pero traten de hacer esto, de primero saber qué significan por el diccionario y después tratar de encontrar una relación de lo uno con lo otro. Si necesitan pensar demasiado, muy probablemente es que sea un caso simplemente de homonimia y no de polisemia. Ahora pasemos a, ok, las tareas. Aquí nada más vamos a estar trabajando con la tarea 1.2, Félix, que se supone que tienes que hacer un cómic. Yo te lo dejé más fácil. Si quieres hacer el cómic, adelante, pero sí quisiera que sea algo más sencillo para que podamos, para que podamos seguir con otros temas, ¿no? Y sí, bueno, pues básicamente las instrucciones de lo del cómic es ajá, crear una historieta con personajes en los que precisamente exista una confusión o un problema de comunicación porque hay una palabra que es polisémica o homonímica. Bueno, polisémica, aquí nada más te habla de polisemia. Si tú quieres dejarlo ahí, pues está perfecto. Pero de hecho, yo creo que la homonimia es la que genera más problemas que la polisemia, porque la polisemia, como quiera, tiene un poco de sentido las cosas. Pero si yo te digo el bote rápido o el bote lleno, ahí es como un poco, te quedas como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces, pero bueno, como gustes hacerlo. Yo lo único que sí te voy a decir es que no, te lo voy a sugerir que no sea una historieta, lo puedes dejar en una descripción de una circunstancia, pon tú lo escribes en un párrafo o dos. Yo me imagino que la polisemia puede suceder cuando yo estoy hablando con mi mamá y de repente le pido que, um, que, que me pase el bot, bueno, no sé, a lo que me refiero es que trates de hacer una redacción así breve, concisa y ya con eso es suficiente, ¿vale? Y pues bueno, ahorita ya termina la clase, ¿verdad? Aquí ya ahora sí ya terminamos de utilizar este material y pues nada, aquí les dejo de nuevo el recurso. Y pues bueno, yo sé que el día de hoy, bueno, creo que porque pues estoy un poquito con hambre, pero no he estado como que con tanta enjundia como el día de ayer. Pero bueno, ya seguiremos avanzando y pues el día de hoy nada más les voy a recomendar, de nuevo voy a seguir con mis cultismos y nada más les voy a recomendar la danza polovstiana de Alexander Bordin. Escúchenla.